Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros estamos transmitiendo, ya no haciendo servicios personales en las iglesias, porque como todos ustedes saben, estamos enfrentando una pandemia, la primera y más grave que afrontamos en este siglo XXI, o podríamos decir desde la tercera década o la segunda década del siglo XX hasta ahora, casi 100 años, no habíamos enfrentado una pandemia de este tipo, aunque sí han habido muchas, porque Jesús dijo que vendrían enfermedades y peste, una de las señales de su segunda venida. Y aunque hace 2000 años, para Dios 1000 años es como un día, como dice Pedro. Es decir, que si contamos los años como Dios lo cuenta, lo que han pasado son 2 días y vamos para el día tercero. Para nosotros parece una inmensidad de tiempo. Pero Dios no cuenta el tiempo como nosotros los humanos lo contamos. Por eso, desde que Él subió al cielo, han comenzado esas señales a presentarse. Porque aún los cristianos del primer siglo estaban esperando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, Él dijo que el día y la hora nadie lo sabía. Por eso en cada siglo se ha esperado a Jesús y nos toca a nosotros ahora. Porque nunca lo que estamos viviendo en este día, el último día, sabemos cuándo será. Así es que ahora la expectación está sobre todos los que estamos vivos en este siglo XXI. Ahora, esta pandemia ha causado pánico a nivel mundial, por eso decimos que es una de las señales que ha habido, aunque han habido varias pandemias y epidemias que han afectado al mundo, cerca de unas 20, ha habido bastante, si usted revisa la historia, pero esta nos ha tocado a nosotros y ha abarcado prácticamente el mundo entero. Los gobiernos del mundo están en pánico, nerviosos, muchos de ellos, y eso es una gran noticia que nos da a ver a muchos presidentes pidiendo la oración, clamando a Dios, lo que Dios ha querido que siempre hagan los hombres, máxime lo que están dirigiendo los gobiernos del mundo, que aunque todavía no estamos viviendo en el gobierno de Jesucristo de manera total, pero Dios demanda la justicia, Dios demanda que se gobierne con misericordia, pero lamentablemente el hombre se ha olvidado de Dios y por eso estas señales van a seguir, lamentablemente hasta el día que Dios, que solo Dios sabe, que ya se va a detener la historia humana y Jesús viene a buscar a su pueblo, y ya a partir de ese punto no habrá ya más oportunidad de salvación. Eso lo creemos junto a muchos estudiosos y teólogos de la palabra del Señor. Muchos no creen en el rapto, nosotros sí creemos que Jesús viene a rescatar a su pueblo, porque hay muchos textos en la Biblia que lo prueban, y que después de esto es que vendrá la gran tribulación. Mientras tanto, muchos cristianos han muerto, perseguidos por los enemigos desde los tiempos de Jesucristo, desde los tiempos de las 10 grandes persecuciones que los romanos desataron. Luego ha seguido esa persecución contra todos nosotros, y a pesar de todo eso, de esas persecuciones, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, va a seguir en pie, porque Jesús dijo que la puerta del infierno, los poderes del diablo no van a prevalecer contra la iglesia. Ha pasado muchas crisis, muchos hermanos se fueron con el Señor antes de tiempo porque fueron mártires. Y esa historia de mártires sigue hasta el día de hoy, porque hay cristianos que hoy son perseguidos en muchos países, sea por motivos religiosos como en los países musulmanes, o sea por motivos políticos en los países socialistas o comunistas, o como quiera el diablo se opone a la iglesia, la ataca en cualquier forma que sea. Pero a nosotros los creyentes, aunque el mundo ahora mismo esté en crisis, los líderes del mundo no saben qué hacer,
y el mundo está desesperado también. La palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros, especialmente los creyentes. Sabemos que esa iba a ser la vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, lo van a llevar a los concilios, y llegará tiempo cuando muchos que los maten pensarán que le sirven, le están haciendo un servicio a Dios. Y ya eso se vivió en la Edad Media, en las persecuciones de la famosa Inquisición y las persecuciones que han seguido hasta el día de hoy. Ahora, nosotros los creyentes estamos preparados para servirle a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Y por eso, aunque a veces también nos atemorizamos como los humanos cuando vienen estas cosas y tenemos que cumplir, por eso estamos en una cuarentena voluntaria, casi el mundo entero. Aquí en los Estados Unidos el 95% ya está en cuarentena total. La economía mundial se ha paralizado, lo que podemos decir que hay una crisis mundial por esto. Ahora, nosotros los cristianos no debemos desesperarnos como el mundo que no tiene esperanza en Dios y caer en pánico, asustarnos. Porque fíjense, aquí en Lucas, que es el verso que vamos a ver, Lucas capítulo 21, si usted tiene su Biblia, especialmente vamos a ver comenzar el verso 25, vamos a ver unos 10 versos, titulado en la versión Reina Valera, La venida del Hijo del Hombre. Pero aquí en el verso de ese mismo capítulo, en el verso 17, dice lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Ve? Mire lo que dice el verso 28. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Claro, hay que aclarar algo sobre el verso, porque siempre la Biblia necesita interpretación para evitar equivocaciones. Eso está hablando en los momentos de persecución, cuando la iglesia ha sido sometida a persecución y Dios la ha mandado y está cumpliendo su misión de llevar el mensaje al mundo perdido, y es llevado a concilios, como dijo Jesús, a las cárceles, como estuvo el apóstol Pablo varias veces, castigado con 39 latigazos menos uno y muchos otros castigos, y la iglesia ha sufrido. En esos momentos que está cumpliendo la misión que el Señor nos dio de predicar el evangelio a toda criatura y decirle al mundo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos, que fue el mensaje de Jesús. Si estamos haciendo la obra de Dios y nos persiguen, si no es el tiempo que Dios nos ha llamado, puede ser la potencia más grande que la lancen contra nosotros, y eso se va a cumplir. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El ejemplo más claro, ustedes lo conocen con Pablo, cuando iba preso hacia Roma, vino una tormenta, el barco se iba a hundir, habían como 200 hombres entre soldados y presos, y ya habían perdido la esperanza, todo oscuro, una tormenta en el mar, y Pablo, el Señor le dijo a Pablo, porque Dios le habla a sus hijos, le revela su palabra, le dijo: Pablo, ninguno de los que están en esta nave va a perecer. Así es que habla y no temas. Y eso lo hizo también en su primer viaje misionero, en todos sus viajes misioneros hacia Europa, en Asia. Y tuvo preso varias veces, pasó mucho trabajo, juicios en Roma, preso una vez, la segunda se cree que salió libre, Dios le dio un tiempo para seguir predicando, volvió a Roma y ya Dios le había revelado que será, que ahí iba a morir, y así le escribe a Timoteo claramente: he peleado la buena batalla. Porque a los creyentes el Señor nos revela cuándo es nuestro tiempo, pero mientras no sea el tiempo, aplicamos el verso 18: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá,
aunque vengan pandemias, aunque vengan epidemias, aunque vengan persecuciones de todo tipo. Muchas veces las tormentas que más nos pueden afectar es una, como dijo el famoso evangelista D.L. Moody, cuando nos enfrentamos a un hombre que es prácticamente invencible y que nos da trabajo vencer, y no es una pandemia, no es una epidemia. Ese hombre es nosotros mismos. Él dijo que era el único enemigo que él no había podido vencer al hombre, pero se refiere a la parte carnal de nosotros, porque tenemos el hombre carnal, como dice Pablo, él lo discute muy bien, y el hombre espiritual. Hay una lucha interna. Nosotros estamos en un mundo caído y la parte carnal es la que está en contacto con el mundo. Y eso batalla, nos presiona para desviarnos de la palabra de Dios, pero la parte espiritual está dispuesta a orar. Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que quiere decir que usted tiene un espíritu, y cuando es creyente el Espíritu Santo se une y le da fortaleza a ese espíritu interno para usted serle fiel a Dios. Si tiene que levantarse a las 5 de la mañana, usted se levanta y usted dice, no, pero me acosté a las 2 de la mañana, tengo un dolor de cabeza, pero no importa. Si usted sabe que necesita orar, usted se levanta y le dice a su espíritu, me voy a levantar porque tengo que hablar con Dios. Y lo hace por encima de las circunstancias. Eso se llama que el espíritu, usted le dice a su espíritu que usted se va a levantar. No hable con la carne, pues la carne le va a decir, quédate durmiendo, tú tienes problemas, tú eres débil, tú estás enfermo, tú esto y otras excusas. Y dijo un famoso creyente, líder ya fallecido, que él se levantaba siempre a las 5 de la mañana, y lo visitó un evangelista, creo, si no estoy equivocado, su nombre fue Hensworth, y él, el evangelista, le dijo, ¿por qué usted siempre, yo vine a visitarlo, y siempre se levanta a las 4 de la mañana y no falla ningún día? Y la respuesta de él fue que él le dijo, bueno, yo le doy orden a mi espíritu, a su espíritu, no a la carne, a su espíritu, de que él tiene que serle fiel a Dios y consagrarse. Y ese fue el secreto de los grandes evangelistas y grandes líderes que tuvimos en el pasado y tenemos hoy en día, que no negocian su momento de consagración y adoración a Dios. Eso es lo prioritario. Muy bien, hermanos, vamos entonces a entrar. Si leemos la primera parte, yo quiero dividirlo en 3 partes, los versos del 25 al 28 en el Evangelio según Lucas, que dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gloria al Señor. Entonces, hermano, evidentemente que aquí nos dice claramente, nos pinta un cuadro de la angustia y el desfallecimiento que van a tener las naciones antes de venir el Hijo de Dios. Pero tenemos que aclarar, si usted lee Mateo 24 y en Lucas
21, que es el pasaje paralelo que habla del fin, recuerde que Jesús dijo que antes de su segunda venida dio varias señales. Y yo le dije, ¿cuándo empezaron esas señales? Desde el mismo momento que Jesús asciende al cielo, hace 2000 años. Pero Dios es el mismo. El que habló hace 2000 años, el mismo Dios, que hoy también está con nosotros, está vivo. Y dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que Dios no cambia. Eso es lo que dice la palabra. No te lleves de lo que dice la gente, de lo que dice el mundo. Llévate de lo que dice la palabra. Y hoy hubo un tiempo que nadie podía leer la Biblia, pero hoy sí podemos leer la palabra. Si tú no lo haces, te está descuidando y te está perdiendo una gran bendición que al final puede lamentar no haber ido a la palabra en el tiempo que debiste leerla. La Biblia dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Recuerda que Dios da un tiempo. Es verdad que Él es amor, Él es misericordia, pero hay un día que todo se acaba, como le pasó a los del diluvio. Por un tiempo Dios le anunció, Noé le dijo que se arrepintieran, nadie le quiso ir hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Y Jesús dijo que sería como en los días del diluvio. La gente está en sus afanes, en sus negocios, en sus fiestas sociales, divirtiéndose con sus amigos, y de Dios se olvidan. Para ellos no tiene importancia. La indiferencia es la actitud del mundo ante Dios cuando los creyentes, las iglesias, los ministros, los evangelistas les hablan de Dios, son indiferentes. No me hable de eso, yo estoy en otra cosa. Va a llegar un momento como llegó a los del diluvio, que cuando despertaron y vieron la realidad, era demasiado tarde. Yo no quisiera que ninguno de los que están oyendo este mensaje le pase así, que sea muy tarde para ellos. Busca a Dios ahora que puede ser hallado. Es verdad que estamos en una crisis, una pandemia, pero como yo le dije, han habido unas 20 más. No tan graves como esta, tal vez unas 4 o 5. Pero hay otras señales. Nosotros estamos hablando de las pestes, pero si usted lee el verso del 6 al 8 en Mateo, le va a decir todas las señales, pero eso no lo vamos a poder hablar ahora. Ahora estamos hablando específicamente de las pestes y enfermedades. Hay varios puntos en estos textos que queremos señalar. En primer lugar, dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Dice el verso 25. Eso es en los días del fin, ¿verdad? Entre las señales. Nosotros hemos visto muchas señales. En el universo es inmenso. No tiene fin. Los científicos todavía lo siguen estudiando. Cosas que no entienden, los hoyos negros, las galaxias, siempre siguen contando. Y antes se pensaba que era una y ahora se habla de más de 10 millones de galaxias y siguen contando y siguen contando. Y hay muchos fenómenos en la naturaleza que ocurren. Están los cometas que nos atemorizan cuando se anuncia que viene un cometa y pensamos que el mundo se va a acabar. Cuando hay una conjunción de planetas y se unen, los eclipses, y en fin, hermanos, los meteoritos, cuando viene un meteorito y se acerca a la Tierra, eso lo hemos oído de hace mucho. Algunos han caído a la Tierra en el pasado y la gente se llena de pánico, va a chocar la Tierra y ahí se va a acabar el mundo. Pasa eso y la gente vuelve se atemorizan y vuelve a sus afanes y se olvidan de Dios. Qué triste, es un ciclo, hermano. Es verdad que es doloroso esta pandemia que estamos viviendo. Nos duele que tantas personas hayan muerto, hermano. Decenas de miles han muerto y no sabemos cuántas más van a morir. Pero, lamentablemente, el ciclo de la humanidad es después que pase esta pandemia, que sabemos que va a pasar, la gente va a volver a sus afanes y se olvida de Dios. Yo se lo estoy diciendo a los que son sabios, a los que son entendidos, para que cuando pase esta pandemia no sigan la actitud de lo que siempre ha habido, como lo del diluvio. Y lamentablemente en el diluvio el mundo entero pereció. Ahora no va a pasar así porque no estamos todavía en el día de la destrucción, que sí Jesús lo anunció también. Pero estos días se parecen a los días habla de que la gente iba a fallecer por confusión, angustia. Así está la gente angustiada.
Pero cuando Cristo se lleve la iglesia, la angustia que va a venir, hermano, es indescriptible. Mucho mayor que esta va a ser la crisis. Porque no solo van a morir decenas de miles, sino instantáneamente, por minuto, van a morir miles de personas. Y después que viene entonces un periodo de dolor y sufrimiento, porque ya Dios no va a estar aquí, ya la iglesia no va a estar aquí, las iglesias van a estar cerradas. Algunos dicen que hasta la Biblia van a desaparecer. Y solo viene juicio. Ahí eso sí va a ser doloroso. Pero tú puedes evitarlo buscando a Dios ahora mientras pueda ser hallado. Aunque tú estés en tu casa, ahora tienes más oportunidad de buscarle a Dios, con tu familia unirte, orar a Dios, leer la palabra y prepararte, porque vendrán más señales, ¿verdad? Esas son señales en el universo que van a ver. Pero también habla de las aguas, que no la mencionamos. Ahí menciona en el verso 25 que dice al final, confundida a causa del bramido del mar y las olas. Es decir, que habrá señales no solo en el universo. Ustedes oyeron una vez la luna roja, la gente pensó, se puso roja la luna, que el mundo se iba a acabar. Esos son los fenómenos del cielo. Esas son las señales que van a venir, pero todavía no es el fin. Las aguas, bramido. Yo mismo confieso que nunca había visto, aunque he leído mucho la Biblia entera, que mencionaba en el juicio el mar. Pero el mar fue que destruyó el mundo antiguo. Dios lo destruyó con agua. Cuando a veces voy así a las playas con mi esposa y miro la inmensidad, que la vista se pierde en el infinito, en la lontananza, allá donde usted no ve, ¿verdad? Y uno se siente pequeño al ver la inmensidad del mar. Pero cuando todo está, el universo está en orden, porque Dios lo mantiene con su diestra poderosa y diestra de justicia. El sol sale, las plantas producen, los animales se alimentan, la lluvia, el sol evapora el agua del mar y de los ríos, va al cielo, se transforma luego en lluvia, vuelve y se mantiene un ciclo, que por cierto el hombre lo ha ido alterando a medida que la población mundial va aumentando y va llenando la tierra, usando los recursos de manera un poco irracional. También se están destruyendo nuestros recursos naturales. Pero el hombre no va a destruir la tierra, eso está en manos de Dios. Pero cuando esa agua que usted ve tranquila en el mar se sale de su cauce, el agua se vuelve destructiva. Todo lo que está fuera del control de Dios se vuelve destructivo. Y Dios lo permite. Pero estamos en un mundo caído. A causa del pecado ocurren todas estas cosas que han venido. A causa del pecado es que han venido las enfermedades, los microbios, los animales feroces, los mismos hombres, uno contra otro como si fuéramos animales, asesinándonos en guerra. Las guerras han venido desde los tiempos que el hombre existe hasta hoy y son destructivas. Han muerto millones y millones, claro, han muerto más por las enfermedades y las epidemias y las pandemias que lo que han muerto en la guerra. Pero creo que la guerra sería el segundo elemento de causar mortandad y dolor en toda la humanidad. Pero en las aguas ha habido fenómenos, hermano. El hombre, en la alteración que estamos viendo, como por ejemplo el calentamiento global, los niveles de los ríos están subiendo y los científicos están hablando de que de aquí a 20 años muchas ciudades que están a nivel del mar van a pasar a hundirse. Los tsunamis, los deslaves, las, hermanos, inundaciones, las tormentas, todo esto hace que el mar se salga de su cauce e invada. Y el hombre ha tenido, al crecer la población, que construir viviendas cerca de los ríos, ¿verdad? Cerca el área que pertenece a los ríos, en las grandes ciudades, y no es extraño que veamos que en tal ciudad se inundó. Aquí mismo en los Estados Unidos ha pasado varias veces, pasó en Luisiana con el huracán Katrina, y hace poco, 1 o 2 años en Houston, la ciudad se inundó.
los carros cubiertos, es decir, que eso pasa frecuentemente porque el hombre ha invadido todos los terrenos para vivir. La población ha aumentado. Pero el hombre puede tomar, con la sabiduría que Dios le ha dado, buscar áreas que no sean tan vulnerables y expuestas al peligro para evitar estas inundaciones. Pero la población ha crecido y todo el mundo quiere vivir, y a veces el hombre se va a lugares peligrosos que no debiera vivir, sino manejar la naturaleza con racionalidad, con la inteligencia que Dios le ha dado. Gloria al Señor. Entonces, ha habido esas señales, ¿verdad? También habla de el Señor de las estaciones del año, los tiempos, vamos a decir, espirituales. Porque en la siguiente sección, que empieza en el verso 29, dice: también le dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando lo veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Gloria a Dios. Que está cerca el reino de Dios. Entonces, aquí el Señor usó las estaciones del año, que son cambios que se producen en el clima. La tierra se va moviendo, produce estaciones y esto produce muchos cambios. Y el Señor usó todas estas figuras físicas de las estaciones, de los cambios. Está el invierno, está la primavera, está el verano, está el otoño. Y estos cambios producen cierto efecto en la tierra, en las plantas, en las aguas, en la agricultura, que depende, es el área que el hombre usa para producir alimentos. Son afectados, pero el Señor usó eso para una figura, para hacer una aplicación espiritual, y le dijo la parábola de la higuera. Le dijo a los judíos que los rechazaban porque conocían las estaciones físicas. Y él le dijo: ustedes ven los árboles como la higuera y todos los árboles, que durante el invierno hay muchos árboles, especialmente en las zonas frías, que paran su funcionamiento. Entran en lo que se llama invernación, paran sus funciones, no respiran, no hacen nada. Y se llenan de hielo, frío, porque la temperatura es dañina. Pero pasa eso y viene entonces el periodo, ¿verdad? Los que estamos en el hemisferio norte, comienza eso en diciembre, el invierno, y abarca marzo, y hay países que se abarca hasta abril, mayo, los que están muy al norte, cerca del polo norte. Y Jesús le dijo: ustedes conocen, ¿verdad? El hombre, los agricultores son expertos en el clima. Cuando ven que las hojas de las plantas empiezan a salir, y usted dice: bueno, ahí viene la primavera. Nosotros, vienen las flores, la primavera. Y los agricultores dicen: ya es momento de plantar los cultivos que necesitan calor. Y ahí viene la primavera y comienzan a plantar. Y luego viene el verano, que es la época ya de calor, la época ideal para muchas plantas, para los animales, especialmente los que viven en el área tropical, el centro de nuestro planeta. Entonces, hermanos, el hombre, así como los judíos, conocen los tiempos, distinguen: no es invierno, es verano, ahora viene la primavera. Pero cuando se trata de los tiempos espirituales, no. Eso fue lo que Jesús le quiso decir con la parábola de la higuera, ¿verdad? No distinguen. En la Biblia se habla, hay estaciones, temporadas, hay tiempo, cambios, épocas, que para Dios está el crono, el tiempo humano en calendario, y que lo medimos, pero está el Kairos, que es el calendario de Dios, y Dios ha establecido muchos cambios. Se habla de 7 pactos, se habla de 7 dispensaciones, se habla de el pacto de la ley, y finalmente uno de esos pactos es el último, el pacto de la gracia, que iba a venir Jesucristo, y ya vino, y estamos en ese pacto o en esa dispensación, como usted le quiera llamar, que es la gracia, que el Señor nos salvó gratis. Para usted salvarse no tiene que pagar dinero, solo tiene que tener fe en Jesucristo. Y dice Juan 1:12 que a los que creen
Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo es ser hijo de Dios. Como un hijo tiene el padre lo cuida, lo protege. Nosotros los hijos de Dios somos hijos legítimos, no hijos naturales. Lo que no dicen que creen en Dios en su mente, pero no viven lo que el Señor quiere que vivamos. La palabra no la obedece. No son hijos legítimos. Los creyentes son hijos legítimos porque ya tienen el poder de ser hechos hijos de Dios y todos los privilegios que conlleva ser un hijo de ese Padre amoroso y glorioso que le podemos hablar cuando oramos a Él y Él nos oye. Gloria al Señor. Pues bien, en el verso 31, en esto de las aceptaciones vimos la parábola de la higuera, pero nos habla también de las señales de la segunda venida. ¿Verdad? Hay muchas señales. Mateo 24, 6 al 8 le menciona 5 o 6 señales. Por ejemplo, aquí yo se la voy solo a mencionar porque no tenemos mucho tiempo. Habla de los falsos profetas, guerras y sediciones en el mundo, como les mencioné. Nación contra nación, reino contra reino. Habla de inestabilidad política. No debemos sorprendernos de eso. Donde quiera cae un gobierno y sube otro. Se levanta una facción en contra de la otra. Y esa es la historia de la humanidad. Esa es una de las señales del fin del mundo. Grandes terremotos. No hay que... han pasado mucho y nos olvidamos de la historia. Hay que mirar al pasado para ver cómo esto se está cumpliendo. Bueno, tenemos uno del año pasado, a principios de este año en Puerto Rico. Solo los recientes nos acordamos, pero ha habido terremotos y seguirán viniendo que han derribado ciudades enteras. También hambre. Ha habido hambruna en la humanidad. Y claro, todavía hay hambre porque hay muchos pobres, hay desigualdades sociales. Pero aquí se refiere a hambruna, cuando afecta prácticamente una gran parte de la humanidad, como la famosa, el hambre que hubo en Irlanda o el hambre de las papas, que ahí todas las papas se colapsó, no se produjo ni una libra de papa por varios años y murieron millones de personas por esa hambre y ha ocurrido en otras partes del planeta. También pestilencia, que es lo que estamos viviendo hoy. Ahora habla de enfermedad y pestilencia, pero como le dije, han pasado 20 que tal vez muchos de nosotros ni siquiera se enteró de que pasaron. Eso si le hablan del SARS. Hay gente que dice, ¿qué es eso? El SARS 1, el SARS 2, que le hablan la plaga de viruela, la fiebre amarilla, el dengue. Dice, no, eso nunca me ha afectado y la gente ni se da por enterado. La muerte negra, la peste bubónica de Europa. Ah, no, ¿qué fue eso? La gente, hermano, no mira al pasado. Hay que mirar al pasado. O la gripe española, que se cree mata más de 100 millones. Ha habido. Pero esas son señales solamente. Hay muchas de las señales. Esa es una de las señales. Y dice aquí en Lucas, en estos versos 31, que habrá terror. Otra palabra que parece... La Biblia siempre revela cosas nuevas. Yo no había visto esa palabra, que esta es la traducción del 60. Habría que ver si las otras traducciones usan. Hablando de terror, dice terror y grandes señales del cielo, que ya las menciona. Bueno, esa palabra me gusta porque ya es muy positiva hoy en día. El terrorismo es una de las áreas que se ha desarrollado en este siglo XXI, fruto del modernismo. Además, el problema de las drogas es otro grave, un problema nuevo, que no estaban antes, pero están ahora. El terrorismo especialmente, hay un terrorismo político, pero el religioso es el más peligroso. Grupos terroristas fanáticos, gente que lo que piensan, engañados por el diablo, por doctrinas y religiones falsas que le dicen que si ellos entregan su vida por la causa que ellos creen que es la verdad, ya tienen el cielo abierto y estas personas se inmolan, se llenan de bombas y se inmolan. Qué triste la ignorancia, pero oramos que el Señor abra sus ojos para que vengan en la verdad antes que sea tarde, porque están destruyendo gente y ellos mismos destruyéndose. Y al final, como están engañados y equivocados, van a enfrentar la condenación eterna el día que se presenten delante del Señor, porque el Señor un día nos va a llamar a cada uno. Gloria a Dios. Entonces, todo el verso 32 habla de que el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Todo lo que el Señor
ha dicho se cumplirá, porque Él no miente. Amén. Él no miente. Y si se cumplió la venida de Él, se cumplió la destrucción de Jerusalén que Él dijo antes de irse, 30 años antes, Él dijo que iban a destruir Jerusalén, se cumplió, y todas las profecías de la Biblia se han ido cumpliendo. No porque lo diga Nostradamus y otros falsos profetas que se levantan, gente que dicen que Dios, que la pandemia va a venir. No se deje engañar de tanto falso. Falso profeta es una de las señales. Y si usted se deja engañar, vaya a la Biblia, busque, hable con un maestro de la palabra, un pastor, un líder que conozca la Biblia si usted no le entiende. Pero no se le deje llevar de esos que están por la radio y la televisión hablando boberías de que saben lo que va a pasar. El único que sabe lo que va a pasar es Jesucristo, y se ha ido desarrollando a través de la historia, no en un momento específico. Los creyentes, hermanos, descuidados e insensatos serán sorprendidos por la segunda venida de Cristo. Lamentablemente esto lo dice estos pasajes a partir del verso 32 hasta el 36. Nos habla cuáles son las causas del descuido espiritual. ¿Por qué tantos cristianos están descuidados? Y algunos, si nos vamos a la parábola de la vírgenes sabia y prudente, la mitad eran imprudentes y la mitad. No quiere decir que la mitad de creyentes sean, no, pero da una imagen de que no todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos. Pues ahí le menciona el verso 34 la glotonería, menciona la embriaguez, menciona los afanes de esta vida, la gente afanado por tener dinero, la avaricia. Y el verso 35 dice que el Señor viene de repente sin avisar. Por eso, estas son advertencias, estos mensajes que usted está oyendo y sigue oyendo por los medios, por la televisión. El verso 35, si usted lo lee conmigo, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Un lazo. Cuando usted le tira un lazo a un animal, otro texto dice, en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago. Todas esas figuras hablan de algo rápido, en un así. Es así que viene el Señor de repente y no le va a avisar a nadie, excepto lo que dice la palabra y lo que le estamos diciendo a los creyentes, que sí van a estar preparados porque estamos obedeciendo la palabra. A nosotros no nos va a sorprender. Lea, estudie y obedezca la palabra para que ese día no le sorprenda. También nos dice que debemos vivir en estado de alerta. Como un militar que está en una guerra, que está cuidando una fortaleza, está en estado de alerta. Ahí es que debemos estar. Un atalaya, un soldado que está en la guerra. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Es verdad que hay cosas buenas que hacemos, damos culto, nos gozamos, celebramos cumpleaños, lo que sea, fiesta, pero no olvidemos que estamos en una guerra espiritual. Y en Efesios 6 Pablo habla que tenemos una armadura que usar. Cada día póngase esa armadura. Y con esa armadura podemos enfrentar la fuerza del maligno, que son potestades, hermano. Fuerzas, gobernadores de las tinieblas. Huestes, son muchos huestes espirituales en las regiones celestes, dice Pablo. Entonces, si usted lleva una vida indiferente, no crea que usted va a vencer esa suerte. Hay que estar preparados. Gloria a Dios. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, ahí en Mateo 26:41 dice la oración constante. Velad y orad, dijo Jesús. La lectura, estudio y la meditación de la palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y a obedecerla, a meditar, a estudiarla. La palabra de Dios, que es la revelación de Dios, que nos dicen qué es lo que va a pasar. Es la Biblia. No lea Nostradamus o profecía de la gran pirámide y otras falsedades que Satanás tiene para engañar. Lee la palabra, que esa es la que contiene la revelación de Dios. Otra forma de prepararnos es, además de la oración, del estudio y la meditación y obediencia a la palabra, el ayuno del Señor. En Lucas 5:35 dijo Jesús que los que están de boda no se ponen tristes ni ayunan, pero llegará un tiempo cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Se ha olvidado el ayuno, se ha olvidado la oración. Vamos a rescatar eso, que para los cristianos sabemos que eso está en la Biblia. La iglesia de los hechos triunfó porque estaban en eso, orando, estudiando la palabra, ayunando, y la iglesia estaba en victoria. Gloria al Señor.
También otra forma de prepararnos es el trabajo fiel a las tareas que Jesús nos encomendó. Bienaventurado el hombre que cuando el creyente que cuando el Hijo del Hombre lo encuentre haciendo así, obedeciendo lo que Dios te mandó. Si Dios te mandó a ser evangelista, sigue predicando. Pastor, sigue pastoreando con integridad. Si Dios te mandó a enseñar, sigue enseñando la palabra de Dios con integridad. Si te mandó a predicar, visitar los enfermos, orar por los muertos, haz el trabajo que el Señor te mandó. Que cuando Cristo venga te encuentre ahí y no te encuentre dormido ni descuidado. Gloria a Dios. Hermanos, quiero concluir, aunque es tan emocionante la palabra de Dios, pero no podemos, ¿verdad?, extendernos. Nos dice aquí del verso 28 de Lucas, que habla de persecuciones, de desastres naturales. Todo esto es doloroso. Las guerras, los desastres naturales. Pero el creyente no debe aterrorizarse. Debemos, en vez de estar lleno de pánico y de dolor, estar alegres. Porque se acerca nuestro Señor. En estos momentos se acerca. No debemos aterrorizarnos, sino esperar la venida del Hijo de Dios, porque cuando Él venga, nos va a traer paz y va a restaurar el mundo caído. Gloria a Dios. Es verdad que es doloroso todo esto que está pasando, y todas estas señales son dolorosas, pero es para advertirnos a los creyentes. No es normal querer sufrir como seguidores de Cristo. Estamos dispuestos a sufrir si al sufrir contribuimos al reino de Dios. Solo así. No es que uno quiere sufrir, porque no somos como los estoicos que querían sufrir para dar a entender que eran gente buena. Nosotros sufrimos si el Señor nos manda a sufrir, porque a través de ese dolor, a través de su sufrimiento, nosotros contribuimos al reino de Dios. Tal vez Esteban murió, Pablo lo apedreó, y muchos dicen que esa muerte de Esteban contribuyó a la conversión de Pablo. Hay mucha gente que muere, y su muerte lo que trae es una cosecha de alma. Ojalá que la muerte, ¿verdad?, de cada uno de nosotros sea así, para traer bendición. Gloria a Dios. Bueno, hay dos promesas maravillosas, que una está en Mateo 28:20. Jesús dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos a Cristo. Aún si usted está en un hospital, aún si usted tiene el coronavirus, lo que sea, Jesús está con usted ahí, con los médicos, y especialmente los que son creyentes que están batallando para salvar almas. Jesús está ahí. Manténgase firme hasta que el Señor les revele cuál es el próximo paso, pero